Continuamos considerando la doctrina bíblica de la santificación, uno de los temas más importantes y más abundantes de toda la Escritura. Y a esta altura de juego, nosotros esperamos que si alguien se le acerca a cualquier hermano de esta iglesia y le pregunta acerca de qué se está predicando aquí domingo tras domingo, cualquier hermano de esta iglesia debe responder: bueno, hay uno de los pastores de la iglesia que está tratando la doctrina bíblica de la santificación. Esperamos por lo menos que los hermanos de la iglesia puedan responder eso con toda certeza, porque tenemos ya 23 sermones hablando solamente de la doctrina bíblica de la santificación. Y si esa persona le preguntara al hermano de la iglesia: ¿y qué es eso de la doctrina de la santificación?, tal vez pocos aquí pudieran dar de memoria la definición que nos provee el Catecismo Menor de Westminster. Pero nosotros nos conformamos con que usted solamente pueda decirle: bueno, la santificación es una obra que hace Dios en el creyente en base a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu, por medio de la cual Dios nos capacita para vencer el pecado y para conformarnos cada vez más a su imagen. Si usted puede responder en sus propias palabras más o menos eso, nosotros nos sentiríamos agradecidos al Señor de que haya dado a la iglesia una comprensión clara acerca de la doctrina bíblica de la santificación. Hemos visto que esta obra de santificación viene a nosotros en 3 etapas distintas, pero dependientes la una de la otra. Una etapa inicial, otra etapa que hemos llamado progresiva y una etapa final. ¿Cuál es la etapa inicial? La etapa inicial de la santificación es esa ruptura radical que hace Dios en el creyente del dominio del pecado. Y esa santificación ocurre en el mismo momento de la conversión. Tan pronto una persona se convierte al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo obra en esa persona una ruptura radical del dominio del pecado sobre la vida de esa persona. La etapa progresiva es ese proceso a través del cual vamos muriendo cada vez más y más al pecado y conformándonos cada vez más y más a la imagen de Dios. Actualmente nos encontramos en esa etapa. Y la etapa final es la que obtendremos cuando lleguemos al cielo. Tendremos cuerpos glorificados y ya nunca más tendremos problemas con el pecado. Como decía, en estos momentos nos encontramos en la etapa progresiva de la santificación, tanto en esta serie como en esta vida. Los creyentes que están viviendo ahora están en esa etapa de santificación progresiva. Y por eso hemos pasado más tiempo explicando esa etapa, porque es la más importante para nosotros y la más práctica en ese proceso de santificación. Hermanos, el pecado ya no es nuestro rey, el pecado ya no es nuestro Señor, el pecado ya no nos gobierna a su antojo, pero el pecado sigue siendo nuestro enemigo. El pecado sigue siendo nuestro enemigo, un enemigo cruel y feroz que no cesa ni siquiera por un momento de atacarnos desde adentro. Dice el apóstol Pedro: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan. Noten el lenguaje que usa Pedro. Los deseos carnales que batallan contra el alma. Noten que Pedro nos habla de una batalla que se libra en el terreno de nuestros deseos, dentro de nosotros mismos, y que se trata de un ataque contra nuestra alma. Y si de veras queremos crecer en santidad, tenemos que hacer uso de los medios que Dios nos ha provisto para vencer el pecado que nos hace la guerra desde dentro. Es Dios quien santifica al creyente, pero Él lo hace a través de ciertos medios. Y todo creyente que de veras esté preocupado por su santidad personal debe hacer uso fiel, responsable de esos medios de santificación. Algunos de esos medios fluyen en el contexto de nuestra relación con la iglesia, por lo que los hemos llamado medios corporativos, y otros medios fluyen en el contexto de nuestra relación solitaria e individual con el Señor. Por eso hemos llamado esos medios los medios individuales de santificación. Y a partir de este domingo, penosamente, comenzaremos a considerar el último de esos medios
individuales de santificación. Eso no quiere decir que la serie de la santificación se termina hoy en la mañana, porque todavía vamos a estar 5 sermones más, si el Señor lo permite, hablando de ese último medio de santificación, y al final veremos la etapa final de santificación cuando tengamos cuerpos glorificados. O sea que nos quedan, si el Señor lo permite, 6 sermones más acerca de la doctrina de la santificación, y allí vamos a concluir. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 13, para considerar el último de los medios individuales de santificación que vamos a tratar en esta serie. Romanos capítulo 8, versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 12 para poder tener el contexto. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos según la carne o conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 al 5, pero quiero que pongan mayor atención al versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 5. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y aquí está el texto clave. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cuál es el último de los medios individuales de santificación que vamos a tratar en esta serie? Yo espero que, comparando Romanos 8:13 con Colosenses 3:5, ya muchos de ustedes deben saber que vamos a estar hablando acerca de la mortificación del pecado. Dice el apóstol Pablo: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y Colosenses 3:5 dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. El tema que vamos a estar tratando aquí es la mortificación del pecado, es decir, el deber que tiene todo creyente de hacer morir el pecado que aún mora en él. Y sin temor a equivocarme, podemos decir que este medio de santificación es uno de los temas más cruciales e importantes en este asunto. Y no estamos usando las palabras de más cuando decimos que se trata de uno de los temas más cruciales y trascendentales de la santificación. Lo que queremos decir es simplemente que es uno de los temas más cruciales y trascendentales de la santificación. En cierto modo, el estudio de hoy será simplemente introductorio. Lo que vamos a hacer es responder 4 preguntas claves que surgen de Romanos 8:13 concernientes al tema de la santificación, de la mortificación, del pecado. Y estas preguntas, cuando las vayamos respondiendo, nos proveerán el marco necesario para tratar este tema de una forma más práctica los próximos domingos. Así que, hermanos, no se me adelanten. Algunos van a estar diciendo: ¿pero cómo se hace eso? Bueno, eso lo veremos después. Hoy simplemente vamos a proveer el marco necesario de referencia para tratar este tema tan importante de la mortificación del pecado. Y por otro lado, quisiera reconocer públicamente que en estos mensajes vamos a estar haciendo un amplísimo uso de las prédicas que el pastor Martin predicó acerca de este tema de la mortificación del pecado, quien a su vez en los mensajes reconoce el amplio uso que él hizo del volumen 6 de la obra de John Owen acerca de la mortificación del pecado. Está la deuda que el pastor Martin ha contraído con este hombre, con John Owen, que él dice que si alguna vez el Señor le hubiera permitido en el pasado, porque ya ha pasado el tiempo, pero si el Señor le hubiera permitido en el pasado tener otro hijo varón, él dice que le hubiera llamado John Owen Martin. Hay una deuda muy grande allí.
Y comparando el volumen 6 de John Owen con la prédica del pastor Martin, ustedes van a darse cuenta que en estos 5 sermones acerca de la mortificación del pecado, vamos a estar citando constantemente a esos 2 hombres de Dios. Vamos a Romanos 8:3 entonces. Y vamos a leer otra vez lo que el apóstol Pablo nos dice allí acerca de la mortificación del pecado. Dice el apóstol Pablo: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Primera pregunta que surge del texto: ¿a quiénes es prescrito este deber? ¿A quiénes se les manda en este texto mortificar o hacer morir las obras de la carne? Obviamente el apóstol Pablo está escribiendo a personas que profesaban ser creyentes. Vean el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. No vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por esa razón el apóstol Pablo no siente ninguna molestia en llamar a sus lectores hermanos en el versículo 12. Así que, hermanos. Es importante notar esto. Es importante notar esto. El apóstol Pablo no está escribiendo aquí a personas inconversas acerca de su salvación. El apóstol Pablo no está hablando aquí a personas inconversas acerca de cómo ellos pueden obtener la salvación. No, no, no. Pablo está hablando aquí a creyentes. ¿Y por qué? Porque solo los creyentes pueden cumplir este deber. Solo los creyentes pueden dedicarse al deber de mortificar el pecado. Es la misma idea que Pablo desarrolla en su carta a los Colosenses, el texto que leímos hace un rato, Colosenses 3, 1 al 5. El apóstol Pablo dice a estos hermanos: por cuanto habéis resucitado, por cuanto habéis muerto, haced morir lo terrenal en vosotros. Si una persona no ha resucitado con Cristo, si una persona no ha muerto con Cristo, no tiene la capacidad de hacer morir lo terrenal que hay en él. Es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo: hermanos, a la luz de los privilegios espirituales que habéis recibido, cumplid este sagrado deber de hacer morir el pecado que mora en vosotros, de hacer morir lo terrenal que mora en vosotros. En otras palabras, el hecho de que ahora somos creyentes, el hecho de que dice Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para nosotros, el hecho de que dice la Escritura que el Espíritu Santo mora en nosotros, eso no elimina la responsabilidad que tenemos de mortificar el pecado. Eso no elimina, más bien pone la responsabilidad de mortificar el pecado. Usando el lenguaje del pastor Martin, solo los creyentes pueden hacerlo y todo creyente debe hacerlo. Solo los creyentes pueden hacerlo. Todo creyente debe hacerlo. Y citando a Owen, dice él: los creyentes elegidos, quienes han sido con toda seguridad libertados del pecado, del poder condenatorio del pecado, aún así deben ocuparse diariamente en la labor de mortificar el poder del pecado que mora en ellos. Los creyentes elegidos, quienes han sido libertados del poder condenatorio del pecado, tienen una labor que deben cumplir diariamente. Diariamente. ¿Cuál es la labor? Mortificar el pecado. Primera pregunta entonces: ¿a quiénes es prescrito este deber? A los creyentes. Segunda pregunta: ¿y en qué consiste el deber? Segunda pregunta: ¿en qué consiste el deber? Ya hemos visto que Pablo se dirige a creyentes, los cuales deben ocuparse en este deber. Pero ¿cuál es el deber? Tanto en Colosenses capítulo 3 como en Romanos 8:13, la frase clave es: haced morir lo terrenal. Haced morir las obras de la carne. Hay dos frases aquí que necesitan ser explicadas. Primero, ¿qué quiere decir Pablo cuando habla de las obras de la carne? Segundo, ¿qué quiere decir él con hacerlas morir? ¿Qué significa las obras de la carne? Literalmente, Pablo dice aquí las obras de nuestros cuerpos. Haced morir las obras de nuestros cuerpos. Y obviamente Pablo no se refiere aquí a nuestros cuerpos físicos, sino más bien a la corrupción y depravación de nuestra naturaleza,
la cual se manifiesta a través de nuestros cuerpos físicos, a través de nuestros miembros. Voy a repetir eso. Cuando Pablo dice haced morir las obras de vuestros cuerpos, no se está refiriendo a nuestros cuerpos físicos, se está refiriendo a esa corrupción, a esa depravación de nuestra naturaleza, la cual se manifiesta a través de nuestros cuerpos físicos. Él está usando una figura de lenguaje literario llamado menominia, a través de la cual, por la relación tan estrecha que existe entre dos palabras, podemos usar una en vez de la otra. Voy a dar un ejemplo. Si yo digo aquí, hablando de un escritor, que ese escritor tiene una pluma poderosa, ¿qué ustedes entenderían por eso? ¿Ustedes entenderían que la pluma de ese individuo tira balas? ¿O que la pluma de ese individuo bota fuego? ¿Qué ustedes entenderían por una pluma poderosa? Ustedes entenderían que los escritos de ese hombre son poderosos, son escritos eficaces, pero hay una relación tan estrecha entre el bolígrafo y la escritura que nosotros podemos sustituir un término por el otro. Y en vez de decir que ese hombre tiene escritos poderosos, podemos decir que tiene una pluma poderosa. Bueno, eso es exactamente lo que está haciendo Pablo aquí cuando habla de las obras de nuestro cuerpo. Vamos a ver algunos ejemplos. Romanos capítulo 6. Pablo habla de las obras de nuestro cuerpo porque es a través de nuestro cuerpo que nosotros pecamos. No es a través del cuerpo de otro. Es a través de nuestros cuerpos que nosotros cometemos los pecados que habitan en nuestro interior. En Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13 dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Pablo está diciendo aquí es a través de nuestros miembros que nosotros pecamos. Son nuestros miembros los que el pecado usa como instrumento para manifestar la iniquidad, para manifestar el deseo interno que tenemos de pecar. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la injusticia, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así como nuestro cuerpo era antes un instrumento de pecado, nosotros tenemos cuerpos físicos con los cuales podemos servir a Dios ahora. Por ejemplo, ¿qué pasaría con este predicador si durante toda la semana yo me pasara abusando de mi garganta? Durante toda la semana hablando durísimo, hablando todo el tiempo, gritando. ¿Qué pasaría conmigo el domingo en la mañana? Que yo no podría usar mis cuerdas vocales para poder servir al Señor en esta mañana predicando la palabra de Dios. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Es a través de nuestros miembros que nosotros servimos al pecado o servimos al Señor. En Romanos capítulo 8, noten el versículo 12. Pablo dice, hermanos deudores somos no a la carne. Pablo está hablando de la carne aquí, de la naturaleza pecaminosa, de la corrupción, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y ahora dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Aunque Reina Valera tradujo carne, aquí son dos palabras en griego distintas. Pero vemos que aunque son dos palabras distintas, son dos conceptos sinónimos. Pablo está diciendo las obras del cuerpo son las obras de la carne, de esa naturaleza corrupta y depravada que habita en ti, de ese pecado que habita en ti. Por eso, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, cuando el apóstol Pablo dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, y literalmente podemos traducir como la Biblia de las Américas, haced morir vuestros miembros que están sobre la tierra, o los miembros de vuestro cuerpo terrenal. Pablo no nos dice, córtense un brazo, córtense la cabeza. ¿Qué dice Pablo? Haced morir lo terrenal que hay en vosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Él no menciona partes del cuerpo humano, porque aunque él dice haced morir los miembros de vuestro cuerpo terrenal, él no se está refiriendo a nuestro cuerpo físico, sino al pecado que se manifiesta a través de nuestro cuerpo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Es lo mismo que hace el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 9, los versículos 43 en adelante. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela.
Si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Nos está pidiendo el Señor que nos cortemos una mano, que nos cortemos una pierna, que nos saquemos los ojos. Por supuesto que no. Pero Cristo nos está pidiendo en este texto que evitemos a toda costa exponernos a cualquier situación que nos pueda llevar a pecar con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros ojos o con cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Algunos astutos deben estar pensando, pero espérate, yo no entiendo eso, porque Pablo habla de las obras de la carne. ¿Pero acaso no es cierto que nosotros podemos pecar con el pensamiento? ¿Por qué Pablo se refiere únicamente a las obras? Entonces no tenemos que mortificar los malos pensamientos. No, hermano, no te vayas tan lejos. La razón por la cual Pablo se va a las obras directamente es porque nuestras corrupciones internas, es decir, nuestros deseos pecaminosos, siempre tratarán de llevarnos a cometer el acto pecaminoso. Eso lo veremos con más amplitud esta noche. Pero esos actos concebidos primero, estos actos pecaminosos que cometemos, son concebidos primero en nuestras mentes. Por lo tanto, los pensamientos pecaminosos están incluidos en Romanos 8:3. Obligatoriamente están incluidos. Porque yo no puedo llegar a cometer un acto pecaminoso a menos que primero no lo haya concebido en un pensamiento pecaminoso. Bien, hermanos, eso es lo que significa las obras del cuerpo o las obras de la carne. Veamos ahora qué significa hacerlas morir. Ya yo sé lo que son las obras de la carne, pero ¿cómo yo hago morir? ¿Qué significa eso de hacer morir las obras de la carne? Obviamente se trata de una expresión metafórica. Pablo está comparando aquí lo que ocurre cuando se le da muerte a alguien con lo que nosotros debemos hacer con el pecado. Cito a Owen otra vez. Matar a un hombre o cualquier otra criatura viviente es tomar de ella el principio o esencia de toda su fortaleza, vigor y poder, de tal modo que éste ya no puede actuar o ejecutar ninguno de los actos que le es propio. Por ejemplo, es propio de un hombre comer, respirar, hablar, caminar, trabajar. Eso es propio de un hombre, de un ser humano que está vivo. Pero ¿qué sucedería si ese hombre fuese asesinado? ¿Qué sucedería si ese hombre fuese llevado a la muerte? Si el principio de vida que le permite hacer todas esas cosas fuese quitado de él, ¿qué sucedería? Bueno, sucedería que ese hombre ya no podría más caminar, ya no podría más hablar, ya no podría más trabajar, comer, andar, hacer absolutamente ninguna de las funciones que le es propia como un ser vivo. ¿Por qué? Porque el principio de vida ha sido arrancado de ese hombre. Cuando Pablo nos habla de hacer morir las obras pecaminosas que se llevan a cabo a través de nuestros cuerpos, él está personalizando esas obras. Él está viendo el pecado como si el pecado fuese una persona, como si el pecado fuese un ser humano que habita dentro de nosotros, al cual nosotros tenemos que dar muerte. Esa es la idea. Él está personalizando el pecado. Se nos manda aquí, en otras palabras, a eliminar ese poder y vigor que el pecado tiene dentro de nosotros, de modo que éste no pueda continuar obrando a través de nuestros miembros. Y no estamos hablando aquí simplemente de aquellos aspectos de nuestro viejo hombre que son abiertamente pecaminosos. Porque alguien puede decir, oh sí, debemos hacer morir la fornicación, el adulterio, el robo, el homicidio. No. Pablo está hablando de hacer morir todo lo que pertenece al viejo hombre como viejo hombre. Todo lo que pertenece a nuestra vieja naturaleza como vieja naturaleza. Tenemos que hacer morir el viejo hombre y sus metas, el viejo hombre y sus ambiciones, el viejo hombre y sus frustraciones, el viejo hombre y sus aspiraciones. Todo lo que pertenece al viejo hombre como viejo hombre tiene que ser mortificado. Todo, absolutamente todo. Porque el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tenemos que hacer morir esas ambiciones terrenales, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque no
podemos vivir con normas celestiales albergando en el corazón ambiciones terrenales. No podemos vivir con normas de conducta celestiales albergando en el corazón ambiciones terrenales. Porque el Señor dice, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde está tu tesoro, tu ambición, allí estará también tu corazón. Tercera pregunta que surge del texto. ¿Y cuál es el medio a través del cual podemos llevar a cabo este deber? ¿Cuál es el medio a través del cual podemos llevar a cabo este deber? El texto es muy claro. Pablo dice, si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es el medio que el apóstol Pablo espera que nosotros utilicemos? El poder del Espíritu Santo. Pablo no espera que el creyente lleve a cabo este deber por sus propias fuerzas, sino por el poder y la energía del Espíritu Santo que mora en todo verdadero creyente. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y eso rebate la herejía que algunos enseñan al día de hoy, de que se puede ser creyente sin tener el Espíritu Santo. Que primero somos creyentes, pero luego tenemos que pasar por una experiencia, una segunda bendición, un bautismo especial del Espíritu. Pablo dice, no, nadie que no posea el Espíritu Santo puede llamarse creyente. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Sencillamente no es de él. La enseñanza del Nuevo Testamento en ese sentido es clara. Todos los creyentes poseen el Espíritu Santo. Por eso decíamos al principio que los creyentes son los únicos que pueden llevar a cabo este deber. Es interesante ver la definición que da Judas. Judas, no el Iscariote, sino Judas el otro, el que fue fiel al Señor. La definición que da Judas en su breve carta, en el versículo 19, de lo que es un inconverso. Judas llama a los inconversos en su carta los sensuales que no tienen al Espíritu. Y cuando oímos hablar de una persona sensual, no piensen de inmediato en una mujer vanidosa con una minifalda. Cuando el apóstol usa allí la palabra sensual, él se está refiriendo a una persona que vive por sus sentidos, una persona que vive por sus deseos, una persona que no se mueve por principios espirituales. En otras palabras, Judas está describiendo al inconverso con las mismas expresiones o con la misma idea, aunque con otras palabras, como los describe Pablo en Efesios capítulo 2, los que andan según los deseos de la carne y de los pensamientos. Los creyentes no andan según los deseos de su carne. Los creyentes caminan por principios. Y si usted no camina por principios, sino por sus deseos, usted es un sensual. Y si usted es un sensual es porque no tiene el Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Usted puede ser miembro de esta iglesia, pero usted es un inconverso. Usted camina por sus deseos, no por principios. Un inconverso no puede caminar por principios espirituales. ¿Por qué no? Porque los principios espirituales son implantados por el Espíritu Santo en el alma de un creyente. ¿Y qué dice Judas? Son sensuales porque no tienen al Espíritu. No caminan por principios, simplemente hacen lo que desean. Cuando desean orar, oran. Cuando desean ver televisión, ven televisión. Cuando desean comprar un vestido, lo compran. Cuando desean leer la Biblia, lo hacen. Cuando desean venir a la iglesia, vienen. Viven por deseos, no por principios. Y una persona que viva por deseos es un sensual. No tiene el Espíritu, es un inconverso. El tal no es de Cristo. El Espíritu Santo no ha implantado en el alma de ese hombre o de esa mujer principios espirituales. Así que cuando Pablo nos dice que debemos hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu, él se está refiriendo al poder y la influencia que el Espíritu Santo ejerce sobre todo creyente. Hermanos, todo creyente verdadero puede y debe mortificar el pecado que mora en él, pero no por sus propias fuerzas,
sino por el medio del Espíritu Santo que recibió desde el mismo momento que creyó en Cristo y su obra redentora. Y aunque esto lo he mencionado de pasada, quiero que vayamos a Gálatas 3 para que nadie piense que esto no tiene mucha importancia. Oigan lo que estamos diciendo, el Espíritu que recibió cuando creyó en Cristo y su obra redentora, y su obra salvífica. Y hoy más que nunca es importante recalcar esa verdad. El Espíritu Santo se recibe por medio de la fe en Cristo y su obra redentora. Dice Gálatas capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y ahora se pregunta Pablo, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibieron los hermanos de la iglesia de Galacia el Espíritu Santo? Simplemente por el oír con fe el mensaje de Jesucristo claramente expuesto como crucificado. Pablo no nos dice allí, Cristo fue presentado delante de vosotros claramente como un buen ejemplo de moral, como dicen los liberales del día de hoy. Pablo no nos dice aquí, Cristo fue claramente entre vosotros presentado como un Cristo que sana, como presentan algunos en el día de hoy. No. Pablo dice, Cristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. La obra salvífica de Cristo fue claramente expuesta delante de vosotros. Y al oír con fe esa obra salvífica, recibieron el Espíritu Santo. Lo mismo dice en el versículo 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, debemos sospechar, ver con sospecha, con suspicacia, esas supuestas obras del Espíritu Santo que oímos hoy por la radio, que vemos en la televisión, que presentan en muchos grandes estadios, esas supuestas obras del Espíritu Santo que se manifiestan en grupo de personas que no exaltan y en muchos casos ignoran por completo todos los elementos esenciales comprendidos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo dice, no, el Espíritu Santo se recibe al oír con fe esos elementos esenciales. Cristo fue claramente presentado delante de nosotros como crucificado, y los que creyeron en ese mensaje recibieron el Espíritu Santo. Amigo, ¿has recibido tú el Espíritu Santo? Tú has recibido el Espíritu Santo, porque el deber que aparece en Romanos 8:13 solo lo pueden cumplir los que tienen el Espíritu de Dios. Oh, sí. Hace unos días o semanas o meses atrás, en una reunión, una persona impuso sobre mí las manos y yo sentí una sensación extraña dentro de mí. Amigo, el Espíritu Santo no viene a un hombre para hacerle sentir sensaciones extrañas. El Espíritu Santo viene al corazón de un hombre para convencerle de pecado, de justicia, de juicio, para hacerle comprender su condenación, para hacerle comprender su incapacidad, para hacerle comprender su iniquidad y para hacerle comprender la obra que Jesucristo hizo en la cruz para salvar al pecador de su pecado. Eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando viene al corazón y a la vida de un hombre. Cuando Pablo llegó a Galacia, presentó claramente a Cristo como crucificado. Presentó claramente las doctrinas esenciales del Evangelio de la salvación. Presentó claramente a esas personas que estaban allí la condición del hombre como pecador delante de Dios. Presentó a esos pecadores lo que era la doctrina de la justificación por la fe.
presentó a esos pecadores lo que era la doctrina de la sustitución de Cristo por el pecador en la cruz, de su muerte vicaria. Ay, pero es que yo nunca había oído hablar acerca de esas cosas. Entonces tú nunca has recibido el Espíritu Santo. Nunca has recibido, por más sensaciones que hayas sentido, nunca has recibido el Espíritu Santo. Y si no has recibido el Espíritu Santo, no puedes cumplir el deber que aparece en Romanos 8:13. Mas si por el Espíritu, dice Pablo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué balanceada es esta declaración? Por un lado nos guarda del intento de vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Dice Pablo, no, es por medio del Espíritu. Pero por el otro lado nos guarda del quietismo. Del quietismo. Esas personas que dicen, bueno, ya yo tengo el Espíritu Santo morando en mí, ya puedo descansar tranquilo y esperar que el Espíritu Santo haga su obra. Ese es el tipo de persona que cada vez que usted lo amonesta con respecto a un pecado, le responden, el Señor no me lo ha quitado todavía. O sea, el Señor es culpable de mi pecado. No, Pablo es muy balanceado aquí. Pablo dice, si por el Espíritu vosotros hacéis morir, las dos cosas. El Espíritu, como dice Owen, no actúa sin nosotros ni contra nosotros, sino con nosotros. Si por el Espíritu hacéis morir vosotros las obras de la carne, viviréis. Somos nosotros los que debemos hacer esa labor, pero por la dependencia del Espíritu Santo. ¿Y cuando un creyente sabe que está dependiendo del Espíritu Santo? No puedo ampliar ese tema, pero simplemente quería dejarles una idea aquí. Un creyente debe examinar el foco, la frecuencia y el fervor de sus oraciones por la asistencia del Espíritu. Usted quiere saber si depende del Espíritu, examínese cuántas veces usted acude al trono de la gracia y con fervor le dice, Señor, si tu Santo Espíritu no me fortalece, hoy para mí es un día perdido. Yo conozco mi iniquidad, yo conozco mi debilidad, Señor, si tú no me fortaleces, si tu Santo Espíritu no me asiste, hoy es un día perdido. ¿Cuántas veces usted hace eso, hermano? Y eso lo va a ayudar a examinarse a sí mismo si usted está dependiendo o no del Espíritu Santo en la santificación. ¿Sabe lo que le pasa a una persona que está dedicada a usar los medios que Dios ha provisto para santificarlos, pero sin dependencia del Espíritu? ¿Sabe lo que le pasa a esa persona? Que nace en el corazón de esa persona autopromoción y orgullo. Él cree que lo hace solo. Y esto lo enorgullece. Yo no soy como el hermano tal, qué carnal. Pero aquí estoy yo diariamente haciendo mi devocional. Yo no fallo un culto. Autopromoción, orgullo. Cuarta pregunta, que surge de Romanos 8:13. ¿Cuál es el resultado que obtenemos al cumplir con este deber? Ya hemos visto a quiénes se les manda este deber, cuál es el deber, por medio de qué cosa debemos cumplir este deber, y ahora estamos preguntando cuál es el resultado que obtenemos al cumplir este deber. Pablo dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cómo podemos entender la palabra vivir en este texto? Bueno, si observamos el contexto, veremos que la palabra vivir se encuentra en contraposición a la palabra morir. Noten el versículo 13 completo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que vivir está en contraposición con morir. Y en Romanos capítulo 8 no existe duda ninguna de que la palabra morir, el apóstol Pablo la está usando para hablar de la eterna separación de Dios en el infierno. Vean Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo dice, no hay condenación en el infierno, separación eterna de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos ha librado del pecado y de la muerte.
La palabra muerte aquí no puede tener otro significado que separación eterna de Dios en el infierno. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y puede ir al cielo una persona que no agrada a Dios? No, porque la Biblia dice los perros estarán afuera. ¿Y quiénes son los perros? Los que viven una vida desagradable a Dios. Y dice aquí que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando Pablo dice, si vivís conforme a la carne, mortificando las obras de la carne, viviréis, lo que él está diciendo es, si mortifican el pecado, al final tendrán la vida eterna. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya entiendo. Lo que eso quiere decir es que mortificar el pecado es una buena obra que nos hace ganar la salvación. No. Eso no es lo que quiere decir. Porque el mismo que escribió Romanos 8:3 escribió Romanos 6:23. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el obsequio gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mismo que escribió Romanos 8:13 también escribió Efesios 2:8, que dice que la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. No, amigo, no. No existe una sola buena obra en el hombre que pueda merecerle la salvación. La salvación no es por obra. La salvación es un regalo que se obtiene por medio de Cristo y solo de Él. Pero, cuando Dios salva a un pecador por medio de la fe, por su gracia, implanta en él un principio de santidad que lo guía hacia la santidad. Por eso noten que en el versículo 14 de Romanos 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí Pablo no está hablando de guiados para conocer la voluntad de Dios, con quién me casaré, qué estudiaré. No. Guiados a la santidad. Es en el contexto de la mortificación del pecado. Pablo dice, los que son guiados a la mortificación del pecado, esos y solo esos son hijos de Dios. Porque Dios los salva por gracia, por medio de la fe. Pero cuando Dios salva por medio de la fe, implanta en el pecador un principio de santidad que lo guía, lo mueve, lo impele a la santidad. El verdadero creyente tiene una lucha diaria contra el pecado porque él desea hacer el bien. Él desea hacer el bien. Y cuando a veces actúa en una forma contraria a su conciencia y en una forma contraria a lo que enseña la palabra de Dios, él siente pesar en su corazón. ¿Acaso no es eso cierto, hermanos? ¿Acaso no es eso cierto? Que el creyente desea hacer el bien. Y cuando actúa en contra de ese bien que desea, porque el pecado en un momento dado puede dominarlo, siente pesar, dolor, amargura interna en su corazón. ¿Cómo sabemos que un niño está vivo? Bueno, sabemos que un niño está vivo porque habla, respira, come, molesta. Y sabemos que él está vivo por esas razones. Pero nosotros no podemos decir que fue el gatear, el llorar que lo trajo a la vida, ¿verdad que no? Eso no fue lo que lo trajo a la vida. Pero eso es síntoma de que está vivo. Si yo veo el cuerpecito de un niño inerte y ese niño no respira, no habla, no hace nada, yo puedo decir ese niño está muerto. Pues de la misma manera no es mortificar el pecado lo que trae un pecador a la vida. Pero cuando un pecador ha sido traído a la vida, un síntoma de que está vivo es que está mortificando el pecado. Eso es síntoma de que está vivo, de que hay vida espiritual en ese hombre. Hay un deseo que lo mueve a la santidad, un deseo de hacer el bien y un pesar cuando no camina por la senda de obediencia.
Y esos son síntomas de que ese individuo está vivo espiritualmente. Por eso Pablo dice en Romanos 8:13, si vivís conforme a la carne moriréis. Ese no es el estilo de vida de aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Más, si en dependencia del Espíritu estáis ocupados en sujetar las pasiones pecaminosas que batallan contra vuestra alma, realmente preocupados por vuestra santidad personal, entonces estáis transitando por el camino que lleva a la vida. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Si estáis mortificando el pecado, estáis transitando por el camino que lleva a la vida eterna. Pero no quisiera pasar por alto que la palabra vida aquí en Romanos 8:13 incluye otra acepción, que está en perfecta relación con la vida eterna. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo salió de Tesalónica, la preocupación que él tenía por los hermanos de Tesalónica, y cómo Pablo envía a Timoteo para que sepa de esos hermanos allí. Cuando Timoteo regresa y le dice, Pablo, esos hermanos están batallando por la fe, esos hermanos te aman con amor intenso, esos hermanos están creciendo en gracia. El apóstol Pablo envía una carta a esos hermanos para expresarles su gozo. Y él dice en 1 Tesalónicas 3:8, dice, ahora vivo si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? ¿Que él antes estaba muerto espiritualmente? No, por supuesto que no. Él estaba vivo espiritualmente. Pero esa vida espiritual por un momento dada se vio entenebrecida en cuanto al gozo, en cuanto a la plenitud. Él no sentía tranquilidad de espíritu hasta que no supiera el estado de esos hermanos. Pues de igual modo, podemos decir, a la luz de este texto de Romanos 8:13, y usando otra vez las palabras de Owen, que el vigor, el poder y el descanso de nuestra vida espiritual dependen de la mortificación de las obras de la carne. Repito, el vigor, el poder y el descanso de nuestra vida espiritual depende de la mortificación de las obras de la carne. ¿Notan lo que estamos diciendo aquí? Lo que queremos decir es que a la luz de este texto no solo es un síntoma de que se posee vida espiritual el mortificar la carne, sino que el vigor de esa vida espiritual depende del vigor con que nosotros mortificamos el pecado. Una cosa está en dependencia de la otra. Todo pecado no mortificado en el creyente, con toda seguridad hará dos cosas. Por un lado debilitará nuestra alma y por el otro lado la privará de consuelo y de paz. Todo pecado no mortificado debilitará nuestra alma y quitará o la privará de consuelo y paz. Podríamos citar algunos textos aquí para probar esto, pero hermanos, ¿acaso necesito probar esto delante de algunos creyentes? Yo estoy seguro que muchos creyentes tienen que haber dicho, sí, eso es verdad. Eso es verdad. No hay que citar textos para probar esto, eso es verdad. Todo pecado no mortificado debilitará nuestra alma y la privará de consuelo y paz. Pero cuando mortificamos el pecado, en cambio, es como si podáramos las virtudes propias de la vida cristiana, de modo que éstas crecen con más fuerza. A modo de conclusión, debemos notar aquí, hermanos, la inseparable conexión que existe entre el cumplimiento o incumplimiento de este deber y los dos resultados opuestos que aparecen en nuestro texto. Pablo dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Hermanos, una cosa está íntimamente conectada con la otra. Y amigo que nos visita, escucha bien esto. Si vivimos conforme a la carne y sus deseos, conforme a la carne y sus demandas, conforme a la carne y sus patrones, conforme a la carne y sus pasiones, no nos puede quedar otro fin que la muerte. Oh, pero yo había leído en Romanos 6:23 que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo pensaba que la salvación era un regalo. Oh no, amigo, el texto no acaba allí. Pablo dice en Romanos 6:23 que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y no podemos eliminarle esas dos palabras tan trascendentales. No simplemente en Cristo Jesús, el obsequio de la vida eterna que Dios promete gratuitamente, por fe, es un obsequio que está reservado para todos aquellos que se han despojado de su justicia propia y se han apropiado de la justicia perfecta de Cristo. Ciertamente es un obsequio, pero reservado únicamente para aquellos que han decidido de corazón hacer de Cristo su Señor. Aquellos que han decidido de corazón vivir conformes a la voluntad de Cristo revelada en su palabra. El mismo Espíritu Santo que inspiró Romanos 6:23, inspiró también Romanos 8:13, donde dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Creemos en la perseverancia final de los santos, que ningún creyente verdadero se perderá. Nosotros creemos eso firmemente, pero creemos también que Dios pone en todo creyente verdadero la capacidad y el deseo de hacer uso de los medios que Dios ha diseñado para que perseveremos hasta el fin. Y uno de sus medios, de acuerdo a ese texto, es la mortificación del pecado. En los estudios siguientes continuaremos ampliando este tema. Esta noche vamos a ver por qué debemos mortificar el pecado. El domingo próximo comenzaremos a ver qué implica mortificar el pecado, cómo podemos mortificar el pecado. Lo que queremos hacer ahora es motivarlos y hacerles entender la importancia tan grande que tiene este sagrado deber en la vida del creyente. Estamos sentando el marco de referencia necesario para que podamos tratar el tema de la mortificación del pecado. Vamos a orar. Reconocemos, oh Señor, que no siempre tenemos la misma visión del pecado que tú manifiestas y revelas en tu palabra. Como leíamos al principio de este sermón en el periódico Fundamentos, eso que los hombres hablan de debilidad, tú le llamas iniquidad. Eso que los hombres llaman error, tú le llamas maldad. Eso que los hombres llaman equivocación, tú le llamas perversión. Ayúdanos, oh Señor, a tener una visión clara del pecado. Porque si no vemos el pecado en toda su malignidad, no vamos a poder hacer el esfuerzo de mortificarlo. No vamos a hacer todo el esfuerzo de hacer morir lo terrenal en nosotros. Prepáranos, oh Señor, para venir esta tarde con un corazón dispuesto a escuchar las razones que podemos extraer de tu palabra, de por qué debemos poner todo el ahínco necesario para hacer morir lo terrenal en nosotros. Sé con nosotros, oh Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.